¿Qué tal mi gente? Súper chéverísimo, una vez más con ustedes, su amigo Laín Domínguez, el que siempre se distingue, presidente de World Picot y director del Bonche Picotero, con el apoyo de Edgar McDaniels, asesorías contables y la oficina musical, y el titán de la salsa, el Saoko Turbo, la nueva sensación de los turbos en la ciudad de Quilla, el Saoko Turbo, el titán de la salsa. Seguimos con historias picoteras, historias verbeneras. Hoy tenemos un invitado muy especial, el popular Jorge Salas, más conocido en el ambiente picotero como el propio Joye. Este señor tuvo una temporada maravillosa en la época de los picots desde los años 60 y los años 70. Es todo un polifacético. Este señor fue picotero, cantante, futbolista, mejor dicho, tiene una historia inmensa que contarnos. Hoy vamos a saber de su vida y de sus inicios en los picots en la década del 60. Oye, ¿cómo estás, mi hermano? Buenos días. No, bien, gracias a Dios, estamos bien, hermano. Y gracias a ti por hacerme esa visita, pues, porque hay mucha gente, por ejemplo, que está en el gremio de los picot, pero a veces que no lo conocen a uno, porque verdaderamente los picoteros originales y veteranos se han ido de viaje para allá para estar con Dios, ¿me entiendes? Porque estos que están ahora, no, ni yo los conozco, ni ellos me conocen a mí. Esa es la idea de que todo el mundo te conozca y tus amigos de esa época te recuerden, porque las amistades quedan, pero algunos se van de viaje, otros se mudan, otros ya han fallecido, entonces se pierde el contacto. Oye, cuéntanos cómo te inicias tú en este mundo del picot. Bueno, la verdad que yo me inicié desde niño en rebolo, que yo tenía como 10, 11 años, que mi papá tenía un pico de esos de antes, que eran como redondos, pues, que se llamaba el Niño Bonito. Y mi papá tenían esos tocadiscos que le ponían un clavito cada 3 discos, tenía uno que lo cambiaban. Claro. Entonces nosotros andábamos atrás del pico de mi papá, cogíamos los clavitos y hacíamos un embudo con un corcho y le metíamos y cogíamos los discos de mi papá y empezamos ahí. Y ahí empecé yo a conocer la música, ¿me entiendes? No solamente la salsa, sino toda la clase de música. Yo sé de balada, de bolero, de ranchera, de tango, de todo eso. Yo solamente no sé, de vallenato, conozco vallenato, pero tú sabes que nosotros somos salseros. Pero a veces nos toca poner vallenato porque los amigos de uno se lo piden, pero yo pongo un vallenato, por ejemplo, y pasa Oscar Pájaro por aquí, me baja, oye, te voy poniendo vallenato, y ¿cómo hago, mano? Si me lo piden, tengo que poner, yo complazco a todo el mundo, por eso tengo música de toda clase. Tengo CD, tengo acetato, ¿me entiendes? Y así ahí empecé entonces con mi papá. Ya nos mudamos para Simón Bolívar. Yo veía los picocitos así tocando y vaina, pero a mí me gusta esa vaina hasta que Julio Páez, el gran Páez, compró un baflecito con un parlante, con un bafle de un solo parlante. Ahí empezamos nosotros a tocar con él, nos íbamos a tocar con él a fiestas, a quinceañeros, a bailes así, cuando los picos tocaban dentro de las casas. Y ahí voy aprendiendo, y la música pues la voy grabando en el internet mío, porque uno tiene internet aquí en la cabeza, ¿me entiendes? Y todo eso lo tengo yo pendiente, porque yo soy una persona que me pide un disco, ahí mismo te lo saco, ¿me entiendes? Como en las emisoras que piden un disco, así soy yo. Bueno, ¿y qué tiempo duras tú en el Gran Páez de Simón Bolívar? Que eso fue un gran picó. Tuvo su temporada muy buena, de pronto mucha gente no lo conoció porque no duró mucho tiempo en el ambiente picotero, pero sí en el poco tiempo que duró hizo su historia. ¿Qué tiempo duraste tú con el Gran Páez? Con el Gran Páez fue, por ejemplo, fue el pico que yo duré más. Yo duré duramos como 10 años, ¿me entiendes? Yo tenía mis ayudantes que se llamaba Lucho Hernández y otro Lucho Arango. Entonces nosotros a donde íbamos a tocar eso era lleno, ¿me entiendes? Eso era lleno, nosotros íbamos a Malambo, al teatro, íbamos a la finca Villedí, íbamos al Bambú, íbamos aquí en San Felipe, que como era, yo no recuerdo cómo era que se llamaba, no sé qué vaina, ¿me entiendes? Y eso era lleno, porque Julio Páez llenaba, íbamos a Pescadito, a Santa Marta, todas esas vainas las pasamos nosotros. Y entonces, ¿qué pasa? Que ese pico hizo barrejo aquí en Simón Bolívar. Al Piguán lo mandamos a recoger 4 días de precarnaval aquí en Villate. ¿Me entiendes? Sí. Y pillaba Piguán con los 2 bafles grandes y con tubo de transmisión. Y nosotros con dos
dos parlantes, tres parlantes y cuatro columnas, y con eso hacíamos barrejeo. ¿Por qué? No solamente por la bulla, sino por la música que nosotros poníamos, porque nosotros metíamos música y bien programada, por ejemplo, que uno pone un disco y el que sale sea mejor y el otro que sale y la gente no se siente, ¿me entiendes? Al contrario, nos daban regalos, pues llenábamos las verbenas, los macheteros, toda esa gente la llenábamos nosotros. Qué chévere, qué chévere. Oye, bueno, entonces ya de ahí del Gran Páez, ¿pasas a qué equipo, a qué picó? Rubí. Pasé al Rubí del Chino Iglesias, cuando la época de que la salsa no venía por avión y nada, sino venía por buque. Cuando llegaba un buque, llegaba a Chino Iglesias, como estos más eran turros, se metían allá y buscaban música y traían música y así, entonces programaban, ¿me entiendes? Nosotros por eso siempre teníamos los mejores discos, el Rubio, ahí sí no duré mucho, ¿me entiendes? Porque de ahí pues me pasé para el Ismeño. El Ismeño del desaparecido, el Curry. Ah, sí, el Curry que trabaja firme allá en el terminal, sí, ese también traía buena música de allá de los barcos, ¿me entiendes? Bueno, del Rubí, del Chino Iglesias, que él fue el que compró el psicodélico, ¿te acuerdas? Cuando el psicodélico se acaba, le compra una parte al señor de Moya y hace más grande el Picó del Rubí. Pasas al Ismeño, también tienes tu buena temporada con el Ismeño. Grandes duelos con el Ismeño, ¿te acuerdas? Claro que sí, el Ismeño, un pico, mejor yo fue el pico más grande, el bafle más grande que tuvo Barranquilla y el más bonito por la decoración que tenía el bafle, ¿me entiendes? Y la música de él, y lo mejor dicho, y cada vez que nosotros íbamos a tocar una parte, ¿para qué te le digo? Nos regalaban, porque nosotros llenamos los macheteros. Una vez fuimos a tocar a los macheteros y la señora nos lloró. Ay, mijo, ¿qué pasa? Que ojalá ustedes nos ayuden a que esto se llene. Y yo le dije, mi amor, no te tranquila, que yo te lleno esto, no te preocupes. Yo te lo lleno y al rato más empezamos nosotros a soltar música carnavalera, pues música bailable. Y esa vaina, las colas que eran largas y esa vaina se llenó hasta las tetas, como dice uno. ¿Entiendes? Y la señora, ¿para qué? Eso nos regaló hasta ropa, nos regaló. Contenta. Sí, contenta, porque nosotros, la primera vez que se le llenan los macheteros a la señora, ¿me entiendes? Ok. Bueno, ahí del Gran Páez, ¿pasas a qué picó después? Del Gran Páez pasamos al Rubí, del Rubí pasamos al Ismeño, del Ismeño pasamos al Líder. De la Magdalena. Del Ismeño pasas a qué picó. El gran líder. Al líder, el que te quedaba en la Magdalena. En la Magdalena, sí. ¿Ahí duraste cuánto tiempo en el líder? Ahí no duré mucho, porque la verdad, no, tenía un ayudante que se llama el Ronco, que no sé si tú lo conoces, que le decían el Ronco, entonces se peleaba conmigo, se ponía a llorar porque a mí me daban a llenar las verbenas de primero, ¿me entiendes? Y entonces salíamos de discusión y entonces yo para estar en esta vaina aquí mejor me abro y busco, me voy para los otros que cuando yo estaba. Claro, estaba como celoso, sí, tú eras la figura, tenía que esperar, ¿sí o no? Sí, porque siempre se encelaban conmigo, lo mismo en el Rubio, el hermano del Chino Iglesias, también cogía rabia porque el chino me ponía a mí a salir. Bueno, ya del líder pasas a qué otro picó. Volví al Ismeño, ¿me entiendes? Y del Ismeño pasamos al Monstruo del Sonido. El Monstruo del Sonido de Ferrocarril. Sí, de ahí del ferry que fue. Del ferry, la cosa. Claro, él en un tiempo fue solista número 2, ya que en esa época el solista tenía muchas demandas de bailes, de contratos, y como el señor Octavio Jinete era el técnico de ese picó, le pusieron solista número 2. Claro. Y de ahí es donde nace el eslogan, el solista número 2, el Monstruo del Sonido. Sí, entonces en una temporada le pusieron solista número 2 y cuéntanos esas vivencias tuyas. El problema es que el solista número 2, este man le daba los contratos y resulta que el número 2 le estaba dando duro al número 1, ¿me entiendes? Entonces a Jinete no le gustó esa vaina y le hizo quitar el nombre. Como decía, el solista número 2, el Monstruo del Sonido, entonces le hizo quitar el solista número 2 y quedó con el Monstruo del Sonido. Y con el Monstruo del Sonido se hizo barrejón. Claro, se quedó con el eslogan, sí. El Monstruo del Sonido. Y también hizo su historia, el Monstruo del Sonido también tuvo su temporada, que de nuestro amigo que en paz descanse también, de Lucho Guaira. Fueron vivencias
de una temporada muy bonita cuando las verbenas estaban en su furor en la ciudad de Barranquilla, en Soledad y en muchas partes de aquí del Atlántico, porque también en Baranoa hacían buenos bailes y buenos duelos. Sí. En todo. Cuéntanos acerca de esos duelos cuando la finca Villedí y todas esas casetas bien chéveres allá en Baranoa y en Malambo. La verdad que, por ejemplo, donde yo te digo, donde íbamos a tocar nosotros esa vaina era lleno total, ¿para qué te digo? Y con el maestro señor, como primeramente el técnico era Guinete, y tuvo varios técnicos. El último que tuvo fue como Marchena, que eso fue lo que lo puso, Coyo se picó y lo puso, mejor dicho, que eso, a donde llegaba, todas las verbenas de Barranquilla las tocamos nosotros. Qué chévere. Oye, cuéntanos la historia del disco El Don Quaker, porque ese es un disco de mucha historia aquí en la ciudad de Barranquilla. Entonces yo quiero que... Yo eso lo anuncié en un video que hice, pero yo quiero que tú, de tu propia voz, cuentes la historia de ese Don Quaker. Bueno, el Don Quaker, la verdad, tú sabes que nosotros antes, los picoteros, como se le decían antes, nos íbamos a rebuscar el centro, a buscar discos, ¿sabes? Entonces una vez yo llegué ahí frente a la notaría cuando quedaban por ahí por cerca de la iglesia de San Nicolás, unas notarías viejas, bueno, y había un señor con un tocadisco ahí, y ahí, ¿me entiendes? Y yo vi al señor que estaba escarbando como el disco, y sacó un disco y lo puso, pero como el disco era demasiado bajito, ¿sabes? Entonces, ¿quién era el señor? ¿Cómo es el viejo Hernández? ¿Cómo es? Concesión Hernández. Concesión Hernández. Y entonces él no le gustó y arrancó. Yo le dije, cuando ya veo que el chino iba por allá por la iglesia, le dije yo al señor, póngamelo a mí. Y póngamelo. Y entonces el señor me puso el disco y yo nada más iba a las maraquitas. Se veían nada más. Yo le di un poquito de volumen. ¿Cuánto vale el disco? Le dije, 60 pesos. Sí, entonces yo le dije al señor, le voy a dejar 30 y yo regreso ahora por el disco. Le dejé los 30 y me vine para acá, para Simón Bolívar, y llegó Julio Páez y me dio los 30 pesos más, voy y le llevo los 30 pesos al señor. Y se me trae el disco y yo sabía que ese disco lo que necesitaba era volumen, ¿me entiendes? Claro. Que necesitaba era un meque que le sacara todo el sonido, ¿no? Y cuando llegué aquí ante Julio Páez, que lo probamos, ese era un calipso, no joda, que puta que esa vaina hizo barrejado ese disco. Ese disco hizo barrejado, porque para duelo, a donde iban los picos, venían a buscar ese disco. ¿Y tú te acuerdas quién era ese señor que vendía los discos? Joder, uno moreno, yo no sé cómo era que le decían la verdad. Ese señor yo creo que ya no existe. No era el Secre, ¿no? El Secre, por ese yo creo que sí, que él estaba, me parece que era. Adquieren el Don Quaker, empiezan a impulsarlo en el Gran Páez. Cuéntame qué pasa después con el Don Quaker. Bueno, el Don Quaker, la verdad que como el disco era tan especial para todo, ¿me entiendes? Para bailar y para duelo, para lo que fuera. Entonces, ¿qué pasa? Que los picos venían a apertárselo a Julio Páez. Y Vivero, como nos traía música, pues que oyó el disco y se enamoró. Vivero, y de Alfonso Vivero. Sí, Alfonso, Palacio le había pedido Palacio, pero le decíamos Vivero. Entonces el man oyó ese tema y le gustó, ¿sabes? Muy bien, estaba pegado que Julio Páez se lo vendiera, pero Julio Páez dijo que eso no era mío, eso no era de Julio Páez. Pero entonces una fiesta que hizo el padre Agudelo aquí en la pista aquí, verbena, caseta, vainas ahí, entonces estábamos tocando ahí en una caseta y Vivero nos prestó un tema que se llama todavía, pues, violín pachanguero. El María Chiquita, que se llama María Chiquita. María Chiquita le decían el violín pachanguero. Entonces, ¿qué pasó? Que yo me paro, lo doy el pico a el que me ayudaba a mí, ese carajo dejó caldico, pues se lo partió. Entonces, Vivero, como no es un bobo, pues cogió a Julio Páez, dijo que lo tenía que pagar, que le diera el disco del Don Quaker, y dijo, Julio Páez le dio el Don Quaker sin ser de él. Y entonces el man se llevó el tema, ¿sabes? Se lo llevó y lo empezó a grabar en 45, a sacarle plata al tema, ¿sabes? Después lo grabó en un long play variado y así fue la historia de ese tema del Don Quaker. Y solamente, o sea, ahí es donde lo adquiere Vivero y sí. él claro. Sí, que después el disco fue a parar al Volga, del señor. Ese disco recorrió
Picó, ¿me entiendes? Porque lo pintaron, nada más dejaron, tenía 2 temas, el otro no me acuerdo cómo era que se llamaba. Entonces le pintaron un dibujo al tema y ese picó y hasta volvió y cayó en manos del monstruo del sonido. Hasta ahí llegó, no sé después qué le pasó a como el monstruo del sonido, un carnavalito que estábamos tocando aquí en la Unión, se formó un peo porque venía a tocar Diomedes se presentó, él no se presentó, mandó el búho adelante y cuando el búho llegó lo levantaron a piedra, pero ya la gente se había llevado todo, la cerveza, la cara, los bancos, toda esa vaina, desarmaron esa verbena, ¿me entiendes? ¿Eso dónde fue? Ahí en la Unión, a pleno sol. Bueno, hasta ahí llegó el monstruo. Ahí se desarmó ese pico, pero ese pico no joda para qué, eso. Bueno, entonces es la historia del Don Quaker, así como lo adquiere nuestro amigo Vivero, y él ya después hizo su historia con el Don Quaker. El disco fue a parar a una cantina, al Volga. Eso pegó el Volga. Ande el señor, el papá de nuestro amigo Eduardo Gutiérrez, del Taboga. Bueno, esta es la vida de picotera de nuestro amigo el Joye, el popular Joye, que también fue un gran cantante. Cuéntanos de esa etapa tuya como músico, como cantante. Bueno, como cantante, la verdad que pues entre la familia nosotros, pues la mayoría somos músicos. Por ejemplo, mi hermano es baterista, ya está pensionado allá en Venezuela con La Tremenda y eso. Pues. Yo aquí trabajé con Pedro Movilla, con Pacho Galán, con Víctor Rodríguez, hice baile con Johnny Arzuza, hicimos baile, mejor dicho, aquí en Barranquilla. Y así, con Rubén Alonso, con Carlos Hayen, con todos esos grupos que canté yo aquí. Cuéntanos sobre un par de baladas que tú grabaste con Álvaro Cárdenas, ¿sí te acuerdas? Sí, claro, eso me lo dio el hijo de Disco Tropical, Tony Fortur, me llamó, hicieron la prueba entre varios, hicimos la prueba entre varios cantantes en esa época y pues yo fui el que me gané el premio para grabar ese par de temas, un disco de Dios que se llamó Amor en la Oscuridad, Mi Dulce Señor, y Amor en la Oscuridad, que era un tema de Álvaro Cárdenas, y eso lo grabamos en 45 y el disco como que se pegó porque desde que me van a dar regalías porque el disco se vendió, pero entonces el error fue que ellos me dieron otro acetato para que yo grabara otros temas y se lo presté un carajo cuando nosotros andábamos ahí en el Ley. Los músicos pues me dijo préstamelo Giorgio, y yo se lo presté y el brigado se robó esa vaina y me hizo quedar mal y yo... Qué chévere viejo. Oye, tus historias con los Picó y con las grandes orquestas como Pacho Galán, que también tocaste en grandes casetas con Pacho Galán. Sí, tocamos, muy poco duré con él porque la verdad yo me la embarré y le voy a contar. O sea, nosotros tocamos en La Piragua, en La Tremenda, tocamos en la Terraza Marina allá en Roacha, así en bailes aquí, quinceañero y eso, pero una vez que estábamos tocando en La Tremenda, el barrio ese creo, Boston, entonces como yo era el más joven de la orquesta, pues dijeron que el primero que se emborrache se va. Ajá, pero eran 6 orquestas, la primera orquesta que salió al ruedo fue Pacho Galán, y yo recuerdo, yo fui el primer cantante que canté La Fiesta No Es Para Feo. Y esa vaina cuando yo estoy cantando así, allá esa vaina se llenó enseguida y unos amigos míos, oye, como me dice, oye, cuando termine te vas para la mesa y como. Entonces cuando ya terminamos la tanda, entra Alfredo Gutiérrez, los corraleros y esa vaina, imagínate, después de 6 grupos, otro, entonces nos tocó otra vez la segunda tanda, cuando ya yo me había sentado con su mamá más guardiente, imagínate tú. Y cuando ya vamos a sacar la segunda tanda, me dice Ali Pérez, Giorgio, hágame el 4. El 4 para que dice ahí me tambale, no, te vas. Me echó, coja tu vaina, tu maletín, y mañana vas para liquidarte, así bueno. Historias verdaderas. Gracias, oye, por tu tiempo, por compartir con todos los seguidores del Bonche Picotero tus historias picoteras, y como músico vamos a buscar esos discos de sello tropical. Voy a encargarme de buscarlos, voy a hablar con Álvaro Cárdenas, nuestro amigo, a ver si él sabe algo de eso y los vamos a buscar para tenerlos ahí como tesoros musicales de nuestro gran amigo el Joye. Gracias por ser esa persona que eres, por haber aportado mucho a nuestra cultura picotera y a la música. Y al deporte, porque también fuiste un gran deportista, deporte, sí, un gran futbolista.
Bailarín, fonomímico, mejor dicho, era todo un personaje el Joye. Fui a Venezuela a participar estamos aquí en el Bonche Picotero con historias picoteras, historias verbeneras con el Bonche Picotero. Muchas gracias, el popular Joye.